Buenas noches, queridos hermanos. Realmente una alegría poder compartir con todos ustedes en este tiempo tan particular, pero agradecidos al Señor por tener la posibilidad de estar mediante este medio. Poder comunicarnos, poder estar juntos, realmente es algo muy alentador para todos nosotros. Tener su palabra, que siempre está y la que nos ilumina, nos ayuda delante de la presencia de nuestro Dios. Antes de tener la meditación que quisiéramos transmitirle, que para el día de mañana teníamos pensado tener una aplicación de la tecnología, la aplicación Zoom, para estar en contacto en el tiempo de celebración de la Cena del Señor. Pero algunos hermanos nos han expresado su dificultad para obtener esta aplicación en sus teléfonos o en alguna computadora. Entonces tomamos la decisión de postergarla por algún tiempo, ¿sí?, a esta actividad utilizando este medio. Así que esperemos que no sea tan largo el tiempo, que sea solo unas semanas, y brevemente ya vamos a estar comunicándoles si podemos hacer o cuándo lo podemos hacer a esta actividad. Va a ser bueno, ¿sí?, porque realmente nuestra idea es estar presente, que ustedes puedan estar tan al alcance, poder verlos cuando participan del tiempo del pan, el tiempo de compartir el vino, ¿sí? Celebrar la Cena del Señor es algo tan particular para el creyente, tan bueno, ¿sí? Poder pasar por esos momentos. Y más que nada pensando en los hermanos que están solos. Si bien el Señor está con ellos, pero también es bueno que nosotros podamos comunicarnos, podamos estar y sobre todo ayudarnos en el tiempo de la celebración de la Cena del Señor. Así que oremos, esperemos y confiemos que a la brevedad vamos a poder llevar adelante esta actividad. Muy bien, les convido a orar antes de leer la palabra de Dios. Querido Dios y Padre, gracias te damos por tu gran amor. Gracias porque tú eres soberano, tu fidelidad es algo que nos asombra. Tú estás entre nosotros y tú eres el que siempre nos ayudas. Nos iluminas mediante tu palabra, Señor, y hace que en estos tiempos de preocupación para el mundo nosotros podamos estar alentados, tranquilos, confiados en que tú tienes el control de todas las cosas. Te pedimos por la iglesia, por cada familia, cada matrimonio, cada hijo tuyo, que tú bendigas, que tú des poder, des convicción, Señor, para que puedan adorarte y puedan dar testimonio aún en medio de estas dificultades. Gracias, oh Dios, por tu palabra que tenemos aquí. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos a leer un versículo de la Biblia que está en el capítulo 5 de Efesios, versículo 2. Es un consejo para los hijos de Dios. Y vamos a orientarlo en cuanto al sacrificio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y miremos lo que nos dice allí el pasaje. Dice, andad en amor. Es una invitación de amor que Dios nos hace mediante su palabra, de cómo nosotros debemos andar. Y nos lleva a mirar el ejemplo donde nosotros tenemos que tener siempre puesta nuestra mirada en el ejemplo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dice, como también Cristo nos amó. Nos pide que andemos en amor como Cristo, el ejemplo que nosotros tenemos, nos amó, pero ¿qué más hizo? Miren, ¿qué dice la palabra? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él nos amó. Expresó esas palabras delante de sus discípulos, nos expresa a nosotros mediante la palabra, pero no quedó solamente en palabras que pueden quedar en el tiempo, que pueden quedar en el olvido, sino que lo mostró con su propia vida. Dice, se entregó por nosotros en un sacrificio agradable delante de la presencia del Padre. Y es el gran ejemplo que nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso siempre debemos mirar al Señor Jesucristo. Y a mí me gustaría tomar un ejemplo del Señor Jesucristo en los momentos previos a la cruz. En ese tiempo, cuando Él muestra su decisión, su entrega,
¿Hasta dónde iba a llegar él con ese compromiso delante de Dios para poder cumplir con sus demandas y para poder hacer posible la obra de salvación? Y el relato que está allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, podemos leer desde el versículo 36 al 46. Yo les invito por favor que lo lean en sus casas. Por razones del tiempo, para no llevar tantos minutos a través del video, para que después no se haga dificultoso poder subirlo, les invito a que lo lean y que lean los otros evangelios también. Lean Marcos, que lean el evangelio de San Lucas. Allí abundan detalles en cuanto a estos, o se dan detalles extras en cuanto a este relato que nos marca aquí el evangelio según San Mateo. Y el Señor se acerca con 11 de sus discípulos. Ya Judas se había apartado para cumplir su tarea traidora, ya estaba lejos de los otros discípulos, estaba lejos del Salvador. Se fueron a Getsemaní, un lugar para nuestro Salvador familiar, un lugar de encuentro, donde varias veces nos muestra la Biblia que Él se acercó a ese lugar junto a los suyos, junto a las personas. Pero en esta ocasión, esta visita a Getsemaní tenía un condimento extra, muy particular, que eran los momentos previos al sacrificio de la cruz. Por lo tanto, eran momentos de suma tensión, de suma preocupación y de mucha tristeza para nuestro Salvador. Lo expresa así la Biblia. Pueden leer y pueden meditar en cada una de sus palabras para comprobar esto. Eran momentos demasiado particulares, podríamos decir, cada uno de nosotros. Cuando Él llega a ese lugar, deja a ocho de sus discípulos en un lugar. Se va con otros 3, Pedro, Juan y Jacobo, a un lugar más apartado todavía. Pero al llegar a ese otro lugar, allí en el monte, Él todavía se aparta un poco más, y dice la Biblia como un tiro de piedra. Calculando de acuerdo a nuestras medidas, serían unos 35 metros de distancia entre Él y los 3 discípulos, y dice que allí oraba. San Lucas nos dice que por la tensión que había, por la tristeza que había en el Salvador, por la agonía de nuestro Salvador, su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Cómo nos hace pensar esto en nuestro Salvador? ¿Y cómo cobran fuerza la palabra de Efesios? Él nos amó y se entregó por nosotros para hacer realmente un sacrificio santo, agradable delante de Dios y el Padre. También nos dice San Lucas que un ángel se acercó para fortalecerle, para ayudarle en ese momento particular, el momento de la cruz. 3 veces dice la Biblia que Él se alejó de sus discípulos, de los 3 discípulos, para orar, para pedirle al Padre, para rogar delante del Padre el hecho de cumplir con el propósito de Dios, que era ir a la cruz para poder salvarnos, para salvarme a mí, para salvarte a vos. Pero también la Biblia nos habla con respecto a los discípulos. Ellos se quedaban dormidos, dice la palabra, a causa de la tristeza. No podían acompañarle, no tenían las fuerzas, no tenían esa capacidad para poder ayudar en ese momento al Salvador. No lo podían hacer. Eran débiles como lo somos nosotros y muchas veces fracasamos y muchas veces nos quedamos en simple intentos y a veces nos quedamos dormidos. Cuando uno está en angustia, cuando uno está en tristeza, dicen algunos pensadores que por lo menos necesita 3 cosas de las otras personas. Necesitan la proximidad, que estén cerca, la cercanía de la otra persona para ayudarnos, para alentarnos, para mostrarnos que están, la proximidad. La otra es que nos muestren compasión, que sienten lo que nosotros estamos sintiendo y nos lleven palabra de alivio. Y la tercera cosa que dicen los pensadores, dice que una persona estando en agonía necesita el apoyo de los demás. 3 cosas
que estuvieron ausentes de nuestro Salvador, que los discípulos no pudieron cumplir. Él tuvo que pasar por ese tiempo. No hubo una proximidad de lo suyo, no hubo palabras de compasión ni palabras de apoyo de aquellos que Él los había apartado para instruirles, para formarles. Pero el Señor, a pesar de todo eso, Él tiene que soportar ese tiempo para ir a la cruz, para cumplir con la misión, con el propósito por el cual había venido a este mundo. Allí Dios permite que ángeles se acerquen, un ángel se acerque para fortalecerle. Su físico, extremadamente tenso, vierten en su sudor gotas de sangre que caían a la tierra. Nos amó y se entregó por mí y por ti, como decíamos hace un momento. Pero quisiera que pensemos por lo menos en algunos aspectos importantes para quizás dimensionar un poco más de lo que significó eso a nuestro Salvador. El primer punto que quisiera que pensemos nosotros es la soledad del Salvador. Él estaba solo. Si bien el grupo que lo acompañaba, vamos a decir, estaba un tanto lejano, un tanto ausente en cuanto a sentir lo que él sentía en ese momento, solo él sabía de lo que le esperaba allí en la cruz, de lo que significaba cargar con nuestros pecados, de todo lo que esa carga que eso conllevaba. Tuvo que estar allí en soledad y orar en soledad. San Lucas nos dice que cayó de rodillas en tierra y allí oraba al Padre y oraba en soledad. Y hay un segundo punto, no solo la soledad, sino que es el sufrimiento. Cuando comenzó a salir a ese lugar, a caminar, a transitar a ese lugar, junto con los tres, y se comenzó a entristecerse. Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos de esto, de la tristeza del Salvador, su agonía. Marcaban ya los sufrimientos que iban a cobrar mayor dimensión cuando iba a pasar por el momento de los azotes, cuando las personas lo ignoren, le escupan, cuando la maldad del hombre iba a caer con toda su crueldad sobre él, cuando los clavos lo iban a traspasar allí en la cruz. Allí el Salvador sufrió, pero esto era el momento previo y era el momento de agonía, de tristeza, como dice la Biblia. El Salvador, su soledad, el Salvador, su sufrimiento. Pero hay otro aspecto más, y es el aspecto que a nosotros nos enseña mucho. Es el aspecto de la sumisión del Salvador. Él oró al Padre 3 veces. Y 3 veces le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. No quiero hacer lo que yo deseo. Es un momento crucial, un momento crítico, un momento de tensión, un momento en que él le pedía al Padre que si era posible no tomar esa copa, no beber ese momento de dolor. Pero él le decía al Padre que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. El sufrimiento del Hijo, el sufrimiento del Padre, para mostrarnos su amor y de que realmente Él se entregó por nosotros allí en la cruz. Soledad, sufrimiento, sumisión. Pero ahora miremos un poquito en su relación con sus discípulos, aquellos que se quedaban dormidos, aquellos que no lo apoyaron, podríamos decir nosotros, como tendrían que haberlo apoyado, a veces poniéndonos en un lugar que no nos corresponde, en un lugar quizás de juzgar la actitud y la decisión de los discípulos, sino que el Señor, cuando se acerca a ellos, les muestra palabras benignas. Una vez que oró a su Padre de que el ángel le fortaleció, se acerca, el versículo 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Son palabras benignas del Salvador.
Palabras que lo convidan ya a descansar. La hora había llegado. No había reproche. El Señor conocía a sus discípulos, conocía de sus fallas, de sus fracasos, de sus debilidades, como nos conoce a cada uno de nosotros. Aun cuando fallamos, el Señor trae palabras de ayuda y palabras de aliento. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en la vida y hemos recibido las palabras del Señor? Tenemos un abogado que intercede por nuestras vidas. Palabras benignas que nos muestran el verdadero carácter de nuestro Salvador, del Hijo de Dios, del verdadero amor por nosotros como por sus discípulos. Entonces podemos ver la soledad, el sufrimiento, la sumisión de Salvador, sus palabras benignas. Y el quinto punto que quisiera que nosotros pensemos es la firmeza en su decisión. Versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Levántense, no nos quedemos aquí. Ya está la hora allí, ya está el que me va a entregar. Y él no iba a ofrecer resistencia. ¿Por qué? Porque él tenía una decisión firme para cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Una voluntad firme para con nosotros, para poder salvarnos. Era necesario pasar por la cruz. Él lo había dicho antes, que era necesario que el Cristo padeciese para que nosotros pudiéramos tener esa redención que necesitamos para nuestras vidas, para que nuestros pecados sean perdonados. Queridos hermanos, pensemos en nuestras vidas, pensemos en nuestro Salvador, en cómo Él nos amó y se entregó por nosotros. Sufrió la soledad, pasó por el momento cruel del sufrimiento, pero aún en medio de ello fue sumiso a la voluntad del Padre. Y aún en medio de eso tuvo palabras benignas y nos dejó un ejemplo claro de la firmeza de su decisión de ir allí a la cruz. ¿Cómo no alabar a Dios por esto? ¿Cómo no pensar en el Señor Jesucristo y su amor y cómo Él se entregó por cada uno de nosotros? Dios nos bendiga.